en CTV haciendo televisión regional desde la capital en la región de los lagos. Seguimos con pandemia, seguimos en cuarentena. Pero este último domingo, para muchos, fue un plebiscito histórico. Y ganó la prueba de manera categórica, cercano al 80%. Como también de manera categórica, los chilenos y chilenas optaron por que sea a través de una convención constitucional. En la región de los lagos aumentó levemente con respecto a la última elección, pero finalmente el nivel de participación fue de un 43%. Para hablar de política, para hablar de actualidad, para hablar qué viene por delante, qué viene para el gobierno, qué viene para las oposiciones, qué viene para las elecciones de gobernadores, queremos saludar al diputado Fidel Espinosa, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está usted, diputado? Bienvenido a Agenda Abierta. Muchas gracias por la invitación. Saludarte a ti, Hardy, con mucho cariño, a Manuel. Ha sido una semana bastante auspiciosa por lo que ocurrió el día domingo, porque independiente de que en la región, como tú lo señalas muy bien, los porcentajes de participación estuvieron bajo el promedio nacional, creemos que fue muy importante, por ejemplo, lo que ocurrió en Puerto Montt, donde más de 90.000 puertomontinos y puertomontinas fueron a las urnas. Y la verdad que acá en la región de los lagos hay un promedio inferior porque hubo mucha baja participación de los sectores rurales y de adultos mayores. Y eso obviamente tiene que ver con los cuidados de la pandemia. Yo creo que el resultado incluso pudo haber sido más categórico. Yo lo dije en varias entrevistas que íbamos a estar arriba del 70% en el tema del apruebo. Lo dije el mismo día de la votación, pero la que sí fue una sorpresa tremenda, porque ninguna encuesta lo vaticinó, fue el resultado que tuvo la Convención Constitucional con más del 80%, donde quiero ser muy claro y muy honesto, como siempre lo he sido en las entrevistas que tú me haces, en este conversatorio. Yo creo que hay ahí un reflejo de un rechazo, obviamente, en la clase política. En particular, la gente no quiere que sean los mismos políticos los que construyan la nueva Constitución. Y ese mensaje yo creo que queda graficado en ese 80% prácticamente que obtuvo la opción de la Convención Constitucional. Queremos, sí, pues efectivamente, diputado Espinosa, tenemos para conversar sobre esto, queremos tener saludar al cientista político, que es habitual que estemos aquí los fines de semana con Manuel Beñardo. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido. Hardy, gusto saludarlo y no puedo estar más de acuerdo con las palabras del diputado Espinosa, por lo menos en la última intervención. Pero solo yo quisiera agregar que el mensaje que está detrás del apruebo y detrás de la aprobación de la convencional no es solo que quiere caras nuevas en la constituyente, sino que quiere caras nuevas en la constituyente, quiere caras nuevas entre los concejales, quiere caras nuevas a lo mejor entre los alcaldes, pero por sobre todo quiere caras nuevas en diputados y senadores. El mensaje fue: nosotros confiamos en la construcción de una democracia que resultó imperfecta, no nos gusta lo que ustedes construimos, ahora nosotros vamos a construir las bases de la democracia a través de una nueva constitución y vamos a consolidar esa nueva democracia que nosotros vamos a construir. Ese es el mensaje. Una consulta para los dos, porque efectivamente este último domingo fue un poquito más del 50%, que tampoco no es para hacer una fiesta, pero aumentó respecto a la tendencia que iba para la baja. Es probable también, hoy día es más difícil leer por la nueva composición de la mesa, pero es probable también, por un lado, que emergió un nuevo segmento de votantes, y por otro lado, es también como estos jóvenes dijeron: hey, señores, estamos dando una oportunidad para que hagan bien las cosas, porque finalmente fue un domingo en paz, con tranquilidad, en un contexto de pandemia, por favor, que esté inédito de este país y del mundo también. Manuel Beñardo, como cientista político, ¿cómo evalúas tú este nuevo segmento? También se reventaron los adultos mayores producto de la pandemia. Mira, la verdad es que lo que yo puedo aportar en relación a lo que pasó el domingo pasado, el 25 de octubre, son algunas hipótesis y algunas conclusiones de carácter muy preliminar. La verdad es que todo lo que se ha dicho en esta semana por parte de actores políticos y analistas, no lo comparto mucho, la verdad. Fíjate que
efectivamente hay un aumento de los votantes, 7.800.000 votos válidamente emitidos, pero en la última elección presidencial, en la elección donde participaron 8 candidatos que representaban todo el espectro político, sobre todo en la primera vuelta, donde estaba José Antonio Kast, estaba Sebastián Piñera, estaba la Carolina Goy, que estaba Alejandro Guillela, Beatriz Sánchez, Marco Enrique Ominami, Eduardo Artés y Navarro. O sea, todo el espectro político, votos válidamente emitidos fueron 6.600.000. O sea, los 5.800.000 andan aproximadamente con la votación de los 7 candidatos si yo saco a José Antonio Kast con 523.000 votos. Es decir, esta visión que se tiene de que la gente salió en masa a votar, la verdad es que yo no la tengo. Es una primera cuestión. Lo segundo es que en relación a los votos, si vuelvo a comparar estas dos elecciones, ¿no? Los 5.800.000 del apruebo, el 1.600.000 del rechazo, versus los 6.100.000 de votos válidamente emitidos, sacando 573.000 o 523.000 de José Antonio Kast. La verdad es que quienes salieron a votar masivamente no fueron los del apruebo. Kast aumentó 1.000.000 de votos más de lo que antes tenía, porque ese 1.600.000 de el... No entiendo que el tema de Kast, disculpa. No te entendí bien. Yo también me perdí, no entiendo la analogía. La analogía, estoy haciendo la analogía entre la primera vuelta presidencial del 2017 y los resultados del plebiscito 2018. Primero, los 5.800.000 votos del apruebo no alcanzan a la votación que obtuvo en la primera vuelta todos los candidatos menos José Antonio Kast. Ok, ya. Eso es lo primero. Lo segundo es que José Antonio Kast sacó en esa oportunidad 5.523.000 votos. Y aquí el rechazo son 1.600.000. Yo no creo que la UDI pueda apropiarse de ese 1.600.000. Entonces, lo que yo estoy viendo es que aquí hay un espacio para que Kast capitalice esa votación y aumente. Si bien es cierto, va a tener un techo, que puede aumentar hasta el 21%, pero Kast puede generar profundos problemas a el pacto Chile Vamos. Claro, porque para decirlo de manera más brutal, yo creo que para la derecha fue un golpe duro, que finalmente, no trata que está en lío, pero finalmente la opción dura que el rechazo sacó un 20%. O sea, hay un golpe político, psicológico, sociológico bastante grande. El diputado Espinosa. Hardy, pero eso se contrapone porque ustedes entienden ambos, mucho de política. Y tú entenderías que un gobierno que recibe un golpe tan brutal como el que recibió el domingo en las urnas, este gobierno debiese tener un cambio conductual en los días siguientes. Y ocurre todo lo contrario. En los días siguientes el presidente anuncia que si prospera la iniciativa legal del segundo retiro del 10% van a recurrir al Tribunal Constitucional. Primera cosa. Y segundo, el país se entera, post-elección, que el Servicio de Impuestos Internos, que condena a pequeños comerciantes, pequeños empresarios, cuando nos dan una boleta, o le cierran el kiosquito de la esquina a alguien que nos da una boleta de 5.000 pesos, le hace un perdonazo tremendo al Grupo Penta,
de más de 1.400 millones de pesos en plena pandemia. Entonces, es un gobierno que, claro, tú dices, recibió un mazazo, un golpe el domingo, pero no se condice sus actuaciones posteriores con haber entendido la lógica de la ciudadanía. Y te doy un tercer elemento. Disculpa, no mezclemos peras con manzanas. El tema de impuestos internos no tiene nada que ver con decisión del gobierno. Recordemos que impuestos internos lo mismo autónomo del Estado. Entonces, no mezclemos peras con manzanas. Yo no creo, a ver, discúlpame, yo no creo ni en el gobierno de Michelle Bachelet, mi presidenta, a quien quiero mucho y respeto enormemente, ni ahora que el Servicio de Impuestos Internos tenga total independencia. El señor Escobar no está ahí por siempre es dulce, no nos mintamos entre nosotros. O sea, el Servicio de Impuestos Internos se querelló con quien se quiso querellar en los casos de financiamiento ilegal de la política y no lo hizo con otros. Seamos claros en eso. O sea, hubo muchos que se fueron perdonados de no haber sido querellados por el Servicio de Impuestos Internos, incluido el señor Rodrigo Peñalillo, que fue el ministro de Interior de mi gobierno. Yo no ni siquiera voy a dar ejemplos de derecha, voy a darlo en el caso nuestro. Entonces, no nos saquemos la suerte entre gitanos. El Servicio de Impuestos Internos actúa por una lógica también de lo que le dicen, ¿no es cierto?, desde las cúpulas gubernamentales. Y este perdonazo, discúlpame, en plena pandemia, es un perdonazo inaceptable. Y como si eso fuera poco, el corolario de todas, de que no entienden nada el mensaje de la ciudadanía, esta semana el gobierno anuncia un proyecto de ley de suma urgencia para que los alcaldes sí puedan ser candidatos, no tengan que renunciar ahora en 20 días más. O sea, es no entender absolutamente nada el tremendo mensaje que entregó la ciudadanía, porque ¿sabe qué? Te digo una cosa, yo sí me siento orgulloso que hayan ido más de 7 millones a votar el domingo. Aunque tú lo hayas minimizado, Hardy, hayas dicho, bueno, no fue tanto como... Pero ¿sabe qué? En plena pandemia, con todos los temores que hay de contagio, que haya ido más de 7 millones de chilenos, yo es para aplaudirlo. Y de hecho la prensa internacional destacó la alta participación. Dos cositas, yo no lo minimicé, yo dije para poner los pies, para poner, digamos, la pelota en el suelo, como dicen los futbolistas, finalmente fue de 100 fue el 50%. Sin duda que hubo un aumento, pero tampoco, sobre esto no hagamos, digamos, una precisión. El director de Impuestos Internos se llama Fernando Barraza, no me equivoqué. Manuel Gallardo, el gobierno, ¿qué debiera hacer en este contexto? Porque finalmente es un problema del gobierno, no obstante que hay muchos ministros que estaban por la prueba, pero la ciudadanía asume, aunque no quiera ser así, que el gobierno estaba por el rechazo, en fin. ¿Cómo debiera reaccionar el gobierno en este año y 6 meses que le queda, recordando todas las elecciones que vienen por delante todavía? Bueno, la verdad es que la aproximación que tiene la ciudadanía en relación al gobierno, de un gobierno del rechazo, porque así se definió el último gabinete, sobre todo por la incorporación del ministro Pérez y del ministro Belolio. La verdad es que eso no era tan correcto, porque mayoritariamente los ministros estaban más bien por el apruebo que por el rechazo. Y la relación era más o menos 60-40. Ahora, ¿qué viene por delante? La verdad es que para el gobierno no le viene fácil la situación. Vamos a entrar en un proceso de elecciones donde lo que más tiene que hacer el gobierno, y con mucha suerte, va a tener que administrar lo que viene, concentrarse mucho en asumir o dedicarse mucho al tratamiento de las consecuencias de la pandemia, tanto las consecuencias de salud como las consecuencias económicas. Yo no le veo una capacidad de gobernar. La verdad es que ya dejó de gobernar hace mucho rato. Y lo hemos dicho antes, hay un parlamentarismo de facto. Está el presidente en un sistema presidencial extremadamente fuerte, firmando y decretando leyes que a él no le gusta. La verdad es que el segundo 10%, yo creo que tiene todas las probabilidades de que se apruebe. Eso no le gusta al gobierno, no le gustó el primer 10%, no le gustó el segundo. Sin embargo, el presidente Piñera le va a tener que colocar la firma igual. Es decir, muy poca capacidad de acción. Muy poca capacidad de acción. Diputado Espinosa, usted efectivamente es probable que los chilenos le hagan sentido un segundo retiro, pero usted sabe, diputado Espinosa,
Esto va en desmedro de muchísima gente que va a quedar con ningún fondo en su sistema de pensiones. ¿Por qué vamos a llegar a esa situación extrema? Teniendo sentido para muchos chilenos. No comparto eso. El primer retiro, por favor, ¿a cuántos chilenos le ayudó, le benefició, tuvo sentido, digamos, tuvo sentido de urgencia? Pero pensando en el futuro, de las futuras generaciones, diputado Espinosa, con esto, no sé, creo que son cerca de 4 millones de chilenos que van a quedar con 0 centavos en su fondo de pensiones. A ver, pero seamos justos. Primero yo voté, tú me entrevistaste, lo vuelvo a ratificar, voté a favor del primer retiro del 10% y voy a votar a favor del segundo retiro del 10%, por varias razones. Creo yo que con la nueva Constitución, en el capítulo que tiene que hablar de seguridad social, tenemos que mejorar las pensiones en Chile. Hay un capítulo completo de la Constitución que ha protegido con su balcón a la AFP toda la vida. De hecho, todavía está instalado, ¿no es cierto?, el hecho de que las expectativas de vida te las entregan hasta los 110 años cuando nadie llega a los 110 años. Entonces esas cosas, por lo tanto, cuando uno dice, claro, si hay un segundo retiro, esto va a significar perjuicios tremendos para las pensiones de la gente que se va a jubilar en unos años más. Yo te puedo decir, ¿no es cierto?, que efectivamente aquí la gente con este dinero lo utilizó de buena manera, no fueron para comprar solamente plasma, como lo dijeron en su momento, sino que la gente lo utilizó para bien y reactivó la economía. Y segundo, en ese mismo sentido, plantear, ¿no es cierto?, que obviamente que esto guarda estrecha relación con algo que es fundamental. El gobierno no ha cumplido las expectativas de la ciudadanía en materias que son de enorme relevancia y que está esperando a la gente que ayuda a que le lleguen más concretamente para sortear esta pandemia. Por lo tanto, el 10%, segundo 10% se hace una necesidad, y quiero decirlo con todas sus letras. En el primer 10%, ningún parlamentario, ninguno, del oficialismo de la región de los lagos votó a favor del 10%. O votaron en contra o se abstuvieron. Y estoy seguro que ahora sí van a votar a favor porque se dan cuenta que no pueden ir remando nuevamente contra la ciudadanía, que la misma gente que lo eligió, la misma gente que eligió a los parlamentarios de gobierno, le van a exigir a esos parlamentarios que voten el 10% porque eso es lo que en definitiva corresponde en el momento que se está viviendo. Pero diputado, pero usted sabe que van a haber cientos de miles de chilenos que no tienen acceso, que ya no les quedan los fondos de pensiones, y los que tienen acceso a los finanzas son los que tienen, digamos, ciertas luchitas guardadas, y como plantea mucho economista de izquierda, incluso hay una medida regresiva, porque finalmente ayuda a los que tienen más fondos acumulados, y son millones los chilenos. ¿Por qué no se avanza mientras tanto en efectivamente en impulsar una reforma de pensiones y se sigue eso está en discusión de hace más de un año, ¿no? Diputado Espinosa, antes se habló el diputado Santana que se acaba de incorporar. Sí, pues, efectivamente, hemos tenido, ¿no es cierto?, un retraso tremendamente sustancial en un proyecto que el gobierno anunció en su campaña, que iba a tener, ¿no es cierto?, Chile una reforma de las pensiones. No hubiéramos tenido que tener que recurrir a este tipo de elementos, pero estamos en esta pandemia, se está viviendo una situación. Tú me dices 4 millones de chilenos quedaron sin nada, pero yo te quiero decir también que mucha de esa gente que tenía 2 a 3 millones de pesos, ya teniendo más de 40 años, tenían cero posibilidades que con ese dinero poder llegar, ¿no es cierto?, a una jubilación digna. O sea, tenemos que tener claridad que en Chile para jubilar, ¿no es cierto?, con 200, 300 mil pesos tienes que tener una cantidad de millones de pesos bastante importante dentro de la AFP para que puedas tener una jubilación que te alcance incluso para pagar gastos básicos del diario que hacer. Entonces, desde ese punto de vista yo voy a apoyar el segundo retiro del 10%, pero también voy a apoyar todas las iniciativas que sean complementarias. La reforma de las pensiones tiene que ser una reforma que sea complementaria para mejorar, ¿no es cierto?, lo que hoy día es el principal elemento que gatilló los estallidos sociales. Los jóvenes cuando los entrevistaban en la calle para el estallido social, ¿qué decían? Estoy aquí marchando por mi abuelo, por mi papá, que tienen pensiones indignas, por mi mamá, que tienen pensiones totalmente injustas después de haber entregado toda su vida. Y lo vemos acá, Bojardi, discúlpame. Nosotros somos una región en donde un trabajador agrícola que le entrega los pulmones a sus empleadores por 40 o 50 años termina con jubilaciones de 180 mil pesos. Con eso no te alcanza para vivir. Tienes una vejez indigna. Y eso es lo que tenemos que cambiar. La nueva Constitución tiene que garantizar una jubilación digna para nuestros adultos mayores. La nueva Constitución tiene que garantizar derechos fundamentales que hoy día no garantiza la actual Constitución para nuestros adultos mayores, para que efectivamente ellos, que le han entregado toda una vida, todo su esfuerzo a sus familias, a su región, a sus comunas, vivan dignamente los últimos 10, 20 o 30 años de su vida, no como lo viven hoy día, con precariedades, con necesidades que hacen imperioso, obviamente, avanzar en esta materia. También, diputado Espinosa, queremos saludar al diputado Alejandro Santana. Yo no puedo dejar de preguntarle al diputado Santana, que es un hombre que nació y criado en Castro, diputado con una buena votación en la última elección,
en la provincia de Chiloé el apruebo sacó un 84,4% y el rechazo un 15%. Fue tremendo lo de Chiloé. En la provincia de Chiloé. Fue gigante. Si usted es un hombre que estuvo con el rechazo y usted es un hombre de Chiloé, diputado Santana, ¿qué pasó? Que el apruebo tuvo un 85%. Bueno, primero decir que saludar a Fidel, a Manuel, a ti, Hardy. Hola, Alejandro. Creo que entré un poquito tarde, pero es porque estábamos en la Comisión Mixta de Presupuesto y también estábamos con una comisión especial investigadora. Pero dicho eso, mira, el apruebo y el rechazo, que son dos caminos que se propusieron, dos mecanismos, podríamos decir, para poder hacer cambio a la Constitución. Y de hecho, el rechazo decía rechazar para reformar. La Convención Constituyente también plantea un cambio a la Constitución. Y lo que pasó el domingo es muy simple. Lo que pasó el domingo fue el voto menos políticos y menos asociado a una coalición política. Fue un voto absolutamente ciudadano, donde gente de la derecha, gente de centro, gente de izquierda dijo, ¿sabe qué? Nosotros queremos este cambio por la vía de una convención constitucional. O sea, el mecanismo que queremos es la convención constitucional. Entonces, en esa línea hay que respetarlo. Obviamente, yo creo que el escenario que estamos viviendo como país, generar incerteza no es una buena condición, principalmente para la inversión, para el desarrollo, para los planes de reactivación, para la economía, para el bienestar de la gente. Pero la gente se ha pronunciado y ese pronunciamiento hay que respetarlo con toda la fuerza del mundo, porque así funciona la democracia. La gente ha decidido, y gente cercana a uno, ha dicho, oiga, la Convención Constitucional es el mecanismo que queremos para trabajar el cambio de la Constitución. Y no veo más que la Convención Mixta. Esta es la primera parte de varias, ¿ya? O sea, aquí estamos recién partiendo y todavía ni siquiera se debate lo que significan los elementos que se quieren cambiar, porque eso será materia posterior a la elección de los constituyentes el 11 de abril pasado. Así que yo creo que si uno puede sacar señales que importantes, bueno, el desprestigio del Congreso, la mala evaluación que tenemos los parlamentarios, la falta de confianza de la ciudadanía, que nos ha dicho, no, nosotros queremos que no sean los parlamentarios que se hagan cargo del cambio o los cambios a la Constitución. Eso golpea muy duro a los parlamentarios de oposición y también a los parlamentarios oficialistas, pero mayoritariamente a los de oposición, porque la oposición es mayoritaria en el Congreso. No olvidemos que hay parlamentarios de oposición tanto en la Cámara como en el Senado más representativos. Pero la gente se pronunció y bueno, y tenemos que respetar ese pronunciamiento, y hoy día lo que nosotros queremos es que podamos tener una elección de constituyente. Disculpe, diputado Santana, pero seamos bien honestos con nuestros televidentes. Pero, ¿qué siente usted? Que usted, que es un hombre, un chilote, digamos, de todo como, que usted defendió el rechazo con bastante evidencia, que el rechazo en Chile haya tenido el rechazo haya tenido solamente un 15%. Oye, Hardy, vehemencia significa... vehemencia significa cuando tú colocas esto en blanco y negro. Vehemencia significa cuando tú dices infierno o el cielo. No, eso es vehemencia. Es decir que, y yo creo que, y nunca yo estuve instalado en el tema de la vehemencia, de decir que uno u otro mecanismo significaba el cielo o significaba el infierno. Lo que yo dije era que creo que el escenario que Chile genera los cambios por la vía de la institución, que es el Congreso Nacional y el camino. Eso es una forma, es un camino. Pero el camino, esa propuesta, ese camino fue derrotado ampliamente. Y fue derrotado también con el voto de gente que votó por el presidente Piñera, que vota por nosotros, que se siente de centro-derecha. Por lo tanto, como dije, es un voto que no lo podemos linkear a una coalición política. Es un voto absolutamente social y es un voto de ilusión. Obviamente, porque la gente de derecha también tiene problemas de pensiones. La gente de derecha también quiere mejor salud pública. La gente de derecha también quiere cosas que lo quiere la gente izquierda. Y en consecuencia, yo creo que se cometió un error. Y si tú me dices cuál en concreto, o dentro de varios, es que, por una parte,
había una campaña que era el apruebo de ilusión, de esperanza, de cambio, y una parte del rechazo, que yo creo que fue lo que primó, un rechazo de apego del terror, que el tema del apruebo era el fin del mundo. Yo creo que eso no puede pasar, porque al final del día la gente, por sobre todas las cosas, tiene esperanza. Ahora, su esperanza y sus ilusiones, ¿cuánto va a resolver el proceso constituyente? Yo creo que no mucho, porque yo creo que soluciones dentro de las 5 prioridades que tienen hoy día los chilenos pasan por reformas, entre otras, la reforma previsional, que a todo esto, pero déjame terminar, porque me alcancé a escuchar algo a Fidel, que yo lo respeto ampliamente, pero tenemos obviamente una diferencia en esta materia. La reforma de pensiones fue aprobada en la Cámara de Diputados el 11 de enero recién pasado, de este año, y seguramente con votos favorables tanto de Fidel como mío, en varios temas, entre ellos que ya ahí se debatió lo que significaba que en situaciones excepcionales la gente pudiera retirar sus fondos, por ejemplo, enfermedad terminal. Otro tema que no se votó, pero sí se debatió, que me imagino que irá en el segundo trámite en el Senado, que era quienes tenían baja capitalización durante su vida útil, que puedan retirarlo de una vez con el objeto de poder generar emprendimientos, porque esa gente sí o sí va a caer al pilar solidario. Y en esa línea, creo que temas como tan importantes como pensiones, ¿ya? Estamos en esta situación, producto que se trancó la pelota en el Senado, pasando 9 meses, y que nuevamente, producto de esta contingencia del proceso constituyente, se vuelve a retomar. Pero es un tema que ya en la Cámara de Diputados estuvimos más de un año debatiendo la reforma de pensiones, que eso significaba aumentar en 6 puntos más la cotización, eso significaba que un 3% iba a las cuentas individuales, 3% iba a una cuenta solidaria, al que le querían denominar reparto. Esos son temas ya debatidos largamente en la Cámara de Diputados, aprobados en la sala de la Cámara de Diputados. Y otro tema que alcancé a decir, que alcancé a escuchar del tema del retiro del primer 10%, yo creo que el retiro del primer 10% también es muy atingente a que no avanzamos con la celeridad que había que avanzar en la reforma de pensiones. Yo creo que eso también es el castigo que dio la gente diciendo: yo quiero 100% constituyente, no quiero una mixta y no quiero parlamentarios en el proceso para el cambio de la Constitución. Y en ese aspecto, nosotros, y que este primer retiro del 10% tuvo 3 trámites. Primer trámite, yo me abstuve porque lo que dijimos al gobierno era que queríamos que se hicieran transferencias directas al bolsillo de la gente, que evitáramos que la gente sacara plata de sus cuentas personales, de sus cuentas de ahorro. Y el tercer trámite, después de algunas mejoras que se hizo en el Senado, votamos a favor el retiro del 10%, y en consecuencia, prácticamente con 135 votos de 155 votos que hay en el Senado, aprobamos el retiro del 10%. Hoy día nos instalamos con un segundo retiro. Un segundo retiro que en la idea de legislar la vamos a aprobar. Ahora, ¿tenemos que eliminar vicios del primer retiro? Sí. Y por lo tanto hay que hacer un debate legislativo del segundo retiro muy distinto al primero, donde tenemos que incorporar elementos que signifique que quienes, por ejemplo, de altas rentas, ya sin problemas de ingreso, que no han visto afectado su trabajo, hayan retirado sus fondos y hayan eximido del pago de impuestos de alrededor de $1.000 millones para Chile, y que esos $1.000 millones, pucha, que me hubieran servido para otros programas sociales. Pero, me hiciste la primera pregunta, desarrollé todo lo otro, pero creo que no hay nada que decir. La gente de izquierda, derecha, de centro, los que creen en Dios y los que no creen, sienten de corazón que este proceso del cambio de la Constitución se tiene que hacer a través de una convención constituyente, y bueno, y el desafío de todos los partidos, proponer a sus mejores candidatos para el 11 de abril, para que se hagan cargo de un proceso muy importante e histórico en nuestro país. Está bien. Para seguir avanzando con el programa, yo quería decirlo así: cuando yo hablo de violencia, hablo de pasión, hablo de intensidad, hablo de apasionamiento. No tiene que ver que esos son los sinónimos. Pero sigamos con el programa.
porque más el diputado Espinosa tiene que retirarse antes y después podemos seguir con Manuel Galeano con el diputado Santana. Diputado Espinosa, el 29 de noviembre hay primarias para gobernadores. Entiendo yo que en el bloque que usted participa, que es un nuevo constituyente, habrá primarias en todo Chile. Es efectivo eso, ¿no? En varias regiones del país, no en todas las regiones, pero en muchas. Aquí en la región de los lagos, lleva usted el Partido Socialista, en el pueblo chileno está el candidato Francisco Reyes, está la DC lleva al ex intendente Patricio Vallespín, el Partido Radical lleva al ex intendente Nofra Labut y el PPD lleva al ex intendente Leonardo de la Brida. El Frente Amplio también lleva primarias para el 29 de noviembre, la derecha, que no quiere, y el Partido Comunista tampoco tiene. ¿Cómo está la situación de las primarias en lo que fue ex nueva mayoría? Hoy día, ¿cómo se llama Unión Constituyente? ¿Cómo está su candidato del Partido Socialista, Francisco Reyes, diputado Espinosa? ¿Cómo va esas primarias a todo esto? Primero me gustaría que clarificar algunas cosas. Yo creo que tengo el derecho, si me invitan a un programa, para poder replicar lo que ha dicho Alejandro Santana, porque yo creo que con Alejandro me une no solamente un tema de haber sido colegas de trabajo, sino que creo yo nos tenemos un profundo respeto y cariño como colegas que hemos sido independientes, que pensemos muy diferentes. Pero yo quiero clarificar ciertas cosas, Alejandro. O sea, primero ustedes votaron en contra del retiro con las abstenciones, votaron en contra en los primeros dos trámites que fueron los claves. Si no hubiéramos tenido los 95 votos en los primeros dos trámites, ese proyecto se hubiera muerto, no hubiera podido fructificar. Y en eso hay que hablar con honestidad. Tú vas a ser probablemente, y ojalá así sea, por la región, ojalá logres reemplazar al actual senador de la UDI, que todos sabemos, ¿no es cierto?, las complicaciones judiciales que ha tenido todos estos años, pero para eso también hay que hablar con honestidad, y para mí la honestidad es decir, ¿sabe qué? Yo me abstuve y con eso puse en riesgo, porque con su lo dije, pero ustedes pusieron en riesgo que ese proyecto no hubiera fructificado, porque hoy día usted dice, claro, el tercer trámite, que era al final, cuando ya estaba todo decidido, votaron a favor del último trámite, pero ya teníamos el 10%, para que seamos muy honestos. El 10% estuvo a punto de caerse porque hubo solo 95 votos y la actual Constitución exigía 93 votos. Y así fue. Y de esta región, ni tú, ni ninguno de los otros diputados, ni el señor Kuchel, Hernández, ni Jürgensen, votaron a favor. Es más, tú por lo menos te abstuviste. Los otros votaron literalmente en contra. Eso hay que dejarlo claro. Lo segundo que quiero decir en ese tema, Hardy, que este tema del segundo retiro, claro que guarda una relación estrecha con lo que está viviendo hoy día los chilenos, porque hoy día sienten todavía los chilenos, porque el otro día se condenó al alcalde de Puerto Varas por lo que dijo una frase pésima, dijo el que guarda siempre tiene, respecto a las cajas. Pero resulta lo que nadie está diciendo, que tenemos hoy día en nuestra región, tengo entendido que más de 10 comunas en cuarentena, y el gobierno, Alejandro, y en eso tú puedes ayudar mucho, más que yo, que tú eres del gobierno, las comunas en cuarentena no las están ayudando. En Puerto Montt la gente ya está sufriendo, y tenemos comunas como Fresno y Frutillar, donde ya ayer la gente salió a las calles a decir, oiga, nos tienen en cuarentena cuando hemos bajado los casos, la gente está sufriendo, está teniendo hambre en las comunas, no puede desplazarse, hay gente que no tiene contrato, Alejandro, y vive del trabajo diario sin contrato, tiene que desplazarse y no puede desplazarse, porque tiene que llevar el alimento a su hogar y está en cuarentena en esas comunas. Dicho eso, paso a responderle a Hardy lo que me pregunta. Efectivamente, el 29 de noviembre, por primera vez, van a haber primarias para elegir, ¿no es cierto?, los candidatos a gobernador regional. Yo creo que viene en una mala fecha, porque a un mes de haber tenido, ¿no es cierto?, el plebiscito de la pandemia, ojalá que eso no afecte mucho la participación. Hay buenos candidatos dentro de la oposición para dirigir, ¿no es cierto?, este proceso y ver la gente decida quién va a ser el candidato a gobernador regional. Dentro del partido han sido públicas las diferencias que hemos tenido con la forma en cómo el partido nominó al señor Francisco Reyes, lo nominaron desde Santiago. Cuando hablamos de descentralización, cuando hablamos de regiones, un grupo de señores que si acaso viene a la región a vacacionar en enero y febrero, tomaron una decisión a espaldas de la región. Yo considero que ese es un tema que es un mal que padecen todos los partidos políticos, pero que tiene que terminar en algún momento. Y esa candidatura partió mal, hay más del 80% del Partido Socialista no quiere apoyarlo. Yo voy a votar por él porque soy socialista y no podría votar por otro candidato, pero no voy a trabajar tampoco en esa candidatura que no me representa, lo digo con mucha claridad. Y la verdad, ¿no es cierto?, es que lo que ocurrió estos días en Chiloé también fue un acto que nosotros consideramos que la autoridad sanitaria en la región no actúa de la misma manera con todos los ciudadanos. Si hubiera sido un ciudadano común y corriente el que va a Chiloé y aparece contagiado, independiente de que nosotros como partido salimos diciendo que esperábamos que él se recuperara de la enfermedad, del contagio que tuvo,
pero resulta que anduvo en campaña en Chiloé utilizando el cargo de core, de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y resulta que cualquier chilote, y Alejandro lo puede decir, ¿cuántos chilotes que trabajan en Puerto Montt no han podido ir a la isla a ver a sus seres queridos, a su mamá, a sus padres, porque no tienen la posibilidad de hacerlo por resguardos y por cordones sanitarios? Entonces, para hacer política hay que ser cuidadoso. Y yo creo que ahí se cometieron imprudencias, irresponsabilidades, hubo fotografías sin mascarilla, hubo actividades sin mascarilla, y creo que eso es negativo. Yo te soy muy honesto. Yo he tratado, ¿no es cierto?, de seducir a varias gente, ¿no es cierto?, dentro del partido para que nos comprometamos, ¿no es cierto?, a enfrentar este proceso de gobernador regional, pero lamentablemente el señor Reyes en su paso por el gobierno dejó tanto herido que nadie quiere apoyarlo al interior del partido, así que ese es un problema que significa que probablemente, ¿no es cierto?, el partido más fuerte de la región, vamos a perder esa candidatura. Pero cuando lo escucho con calma nos queda la impresión que está había una declaración del Partido Socialista bastante dura, categórica contra el candidato, contra el core, candidato a gobernador de la primaria. No tiene más que ver también con algunas cuentas políticas internas y una preocupación real por su salud. No, aquí no hay cuentas políticas de nada. Aquí yo creo que las personas tienen que ser responsables de sus actos. Y cuando una persona, ¿no es cierto?, ha cosechado, ha sembrado mal, cosecha mal. Y lamentablemente este candidato tiene esas problemáticas que no son con mi persona, son con más del 80% del partido. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos en una complicación. Y repito lo que dije hace un rato. Yo, porque soy socialista, nací socialista, voy a morir socialista, voy a votar por él. Pero que a mí no se me pida andar encabezando una campaña que a mí en lo personal no me representa en lo más mínimo. Yo espero que la oposición tenga una buena primaria, que haya una alta participación, ojalá que voten más de 20.000 personas en la región, sería un buen número, para que elijan, ¿no es cierto?, a ese candidato ese 29 de noviembre. Por lo menos nosotros estamos en un proceso primario, tenemos diferencias a lo mejor. Lo importante es que los 4 candidatos de la oposición, más los otros 2, tengo que el Frente Amplio también tiene otras candidaturas, sí, realicen un proceso que sea conducente a un triunfo en cada una de las regiones de Chile, que es lo que interesa. No olvidemos que esta elección de gobernadores regionales viene con una particularidad. Esta elección de gobernador regional exige tener el 40% para ganar en primera vuelta. O sea, si un gobernador regional no obtiene el 40% y saca un 39%, tiene que ir a segunda vuelta. Y eso ya es una nueva elección en el mes de mayo del 2021. O sea, vamos a estar llenos de elecciones en 2021. Yo felicito a la gente de Chiloé, el 84% de la prueba fue espectacular, simplemente la mejor que no la esperábamos acá. Manuel Gallardo, efectivamente, la figura de gobernador, la figura de acepto. ¿Qué le parece a usted que haya primarias y qué significa, cuál es su visión de que Chile Vamos no haya candidatos a primarias se la va a afectar? Porque probablemente más allá del número de participantes el 29 de noviembre, un hombre o mujer que sea electo como candidato a gobernador llega a haber empoderado con la elección en la cual Chile Vamos está ausente en esta región de los lagos. A ver, esas dos preguntas que están implícitas en un gran contexto que acabas de hacer, puede tener muchas formas de responderse. En coaliciones tan diversas como las coaliciones de la oposición, hoy día hay una coalición que se llama, entiendo, Convergencia Constituyente, donde hay 6 partidos, ahí está desde la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, está el Partido Radical, está el PRO y Ciudadanos. Indudablemente que la primaria le da al candidato electo, el quien triunfe, le da primero una ventaja, porque él empieza a hacer campaña antes, en un periodo legal, establecido legalmente para los candidatos de primaria, y segundo, le da una fuerza a su candidatura porque fue electo por la mayoría de los militantes de esos partidos o los independientes que se identificaban con esos partidos que estaban en competencia, ¿no? A mí las primarias me parecen bien. Lo que sí me gustaría es hacer un comentario en los candidatos de la ex nueva mayoría, hoy día Convergencia Social a gobernador, y los resultados de la elección del domingo. Fíjese que esos candidatos, la gran mayoría de ellos han sido intendentes de la región.
Pero el resultado del domingo nos está diciendo, señores, nosotros no queremos caras nuevas. Nosotros queremos caras nuevas, exactamente, nosotros queremos caras nuevas. Y es más, hay una estrategia de los partidos políticos que se está repitiendo transversalmente. Los partidos políticos están diciendo, mire, las caras nuevas las vamos a canalizar en la constituyente. Exacto. Pero no mencionan nada sobre las otras elecciones. Y yo creo que el mensaje es abarcativo. Entonces, cuando yo tengo al señor Vallespín, demócrata cristiano, exintendente, al señor de la Prida, PPD, exintendente, después el candidato del Partido Radical, exintendente, hay un core del Partido Socialista, son personas que o construyeron el modelo democrático imperfecto que tenemos o profitaron de él. Lo que yo creo que hay que hacer es revisar esos nombres si después del domingo, esos nombres son pertinentes para ir a candidato a gobernador. Ahora vamos a la derecha. En la derecha yo no conozco que haya un candidato a gobernador, pero parece que claramente no hay primaria. Eso da una fuerza al candidato porque de alguna manera hay un consenso. Pero la pregunta es, ¿dónde está el consenso? El consenso está en la cúpula nacional de los partidos políticos, de esa coalición política, o sea, de los dirigentes de Chile Vamos, pero ¿qué piensan los militantes y dirigentes regionales en relación al nombre que yo desconozco, pero que debe estar circulando ya? ¿Qué piensan ellos? Porque si no, podría ocurrir que si ese nombre no es atractivo para los militantes regionales, que son finalmente los que votan, lo mismo que le va a ocurrir a el candidato Francisco Reyes con el diputado Espinosa, ¿no? El diputado Espinosa tiene una mayoría de votación, él convoca una cantidad de votos y si él no trabaja por este candidato, la verdad es que el candidato tiene pocas probabilidades de salir. Bueno, lo mismo podría pasar al otro lado, ¿no? Que los dirigentes regionales le hagan la cruz al nombre que aparece como candidato a gobernador y finalmente no resulte vencedor como se pretende cuando uno presenta candidato. Manuel Arellano, cuando lo escucho, me recuerdo lo que pasó en la Argentina en el año 2001, cuando eran miles de argentinos que gritaban que se vayan todos. No solamente se fueron todos, sino siempre los mismos. Porque yo me imagino que aparezca el candidato a gobernador de otro planeta, que venga de Marte. Finalmente será un mito, una mezcla entre experiencia, rostros nuevos, y no creo que hay que buscar, digamos, de otro planeta, a lo que sean candidatos gobernadores, finalmente se No hay que buscar en otro planeta, hay que buscar ahí, hay que buscar en el mundo social, hay que buscar en el mundo académico, hay que buscar en el mundo empresarial, hay que buscar, ¿por qué no?, en el mundo sindical. Ahí hay una cantidad enorme. Hay que buscar en los medios de comunicación. Está bien, pero yo creo que nuestra responsabilidad no creo que los impolutos estén fuera del mundo político y solamente, o sea, lo que quiere decir, digamos, que la vida es un poquito más diversa, más compleja y, o no, el diputado Santana. Lo que yo leo del lunes es lo que dije al principio, ¿no? Nosotros a los actores políticos les dejamos que construyan esta democracia, y esta democracia la construyeron mal, la construyeron imperfecta. Es una democracia injusta, es una democracia en donde se persigue al pequeño empresario, pero a las grandes empresas no solamente se le rebajan las multas en $51 millones, sino que adicionalmente el Servicio de Puesto Interno le acepta imputar como gasto 1.400 millones en materias de asesoría de empresa. Esa democracia la gente no la quiere. Una democracia de los arreglos. Fíjese que el director del Servicio de Puesto Interno fue nombrado por la presidenta Bachelet. El señor
después que él asumió el servicio de puesto interno, no se creyó contra ninguna empresa por el financiamiento ilegal de la política. Lo dije al inicio del programa. Primera vez en la historia desde 1990, el presidente Piñera ratifica a un director nacional de servicio de puesto interno que había sido nombrado por el gobierno anterior. A mí me da la impresión que aquí hay acuerdos transversales para que el señor Barraza no ejerza con toda la fuerza la justicia tributaria y por sobre todo la justicia social. Y además el señor Barraza no lee adecuadamente las circunstancias que vive el país, porque si lo leyera adecuadamente, eso no hubiese prosperado. Efectivamente, diputado Espinosa, antes de retirarse, yo no puedo dejar de preguntarle el día en la mañana, el padre de la casa de la región de la Araucanía, en un procedimiento policial, encapuchados, estoy leyendo la prensa, le dispararon a un conjunto de carabineros donde falleció el cabo segundo Eugenio Sebastián Nair Caniumbil, y segundo ministro del Interior con un arma de guerra. Esto ocurrió hoy día, en la mañana. El cabo tenía 24 años, dos hijos y 5 años de servicio en el momento del exceso. Al parecer 10 sujetos encapuchados dispararon con armas de fuego, uno de ellos impactó al carabinero. ¿Cómo se puede abordar esta grave situación que se está viendo en la Araucanía, diputado Espinosa? Le voy a responder. Me tengo que retirar porque tengo un compromiso, Hardy y Manuel, Alejandro, tenía un compromiso con antelación que les pido mil disculpas. Hay que retirarlo, pero ustedes lo sabían antes, nos atrasamos un poquito al inicio y eso no significó que tenga que retirarme, siempre trato de cumplir. Dos cosas. Primero, siento que las palabras de Manuel son un poquito duras cuando él habla que los candidatos, los cuatro, y aquí voy a defender a los cuatro, utilizó el concepto profitar. Y el concepto profitar, ¿no es cierto?, es como sacar provecho para sí de alguna situación, haciendo como caso omiso de la inmoralidad. Eso es lo que dice la lengua española. Concepto. Entonces yo creo que es un poquito duro ese concepto. Yo creo que ellos trabajaron en el gobierno. No hay por qué sentirse avergonzados de eso. Si la política, repito, los que hacen bien la política, no tenemos por qué avergonzarnos de nuestras acciones. O sea, si usted está en la política para defender los derechos ciudadanos, para ir al Parlamento y a luchar por la gente, no para ir a defender las empresas que cometen actos irregulares, todas las cosas que dijo Manuel, que dice con relación con la injusticia que hay en Chile, la hemos denunciado 1000 veces. Yo me siento orgulloso de ser político. He tenido inmensas mayorías en mi distrito porque he defendido los derechos de la gente. Entonces, yo tampoco creo que los políticos tengan que jubilarse, porque las jubilaciones las tienen que determinar la gente en el voto. Si tú te presentas y vas a una candidatura distinta, yo comparto el límite de la reelección, está bien, para alcalde y para todas las autoridades. Pero si tú te vas de candidato y eres servidor público, obviamente llegarás a una edad determinada, tu edad ya, ¿sabes qué? 60 años, 65 años, una edad para la que la política también se vaya renovando. Pero no tiene por qué un buen político que ha defendido bien a la gente, cualquiera sea, tener que jubilarse porque hoy día salió, ¿no es cierto?, hoy día un grupo de personas que en las redes sociales denostan a toda la actividad política. Los que tienen que sentirse avergonzados son aquellos que han robado, aquellos que como el señor Orpi pagaban hasta aquí, ¿no es cierto?, en Frutillar pagaban hasta sus yates, la membresía de sus yates la pagaban con recursos del Congreso. Eso tiene que avergonzarse. O los que están pagando en cuota hoy día su libertad, como algunos senadores de esta región, que incluso, ¿no es cierto?, llegaron a acuerdos con la Fiscalía para salir libre de polvo y paja. Entonces la Fiscalía tiene en Chile, y ahí comparto con Manuel, un doble criterio. El ciudadano común y corriente le aplica las penas del infierno, o mejor dicho, persigue sus delitos con las penas del infierno, pero a los poderosos y el delincuente cuello corbata les perdona o le hace clase de ética, como ocurrió con los amigos del diputado Santana, Delano y Lavín. Son bromas, Alejandro. Pero mira, respecto a tu pregunta, y un tema totalmente diferente, yo me acabo de enterar hoy día en la mañana, en esta situación es tremendamente lamentable, muy violento, y ojalá, ¿no es cierto?, que la justicia también encuentre a los responsables para que esto termine de una vez, pues yo no encuentro inconcebible que hayan atentado y se siga hablando, ¿no es cierto?, los atentados terroristas en la Araucanía. Aquí mismo en la región han habido 3 en los últimos 3 años, no hay ni un solo responsable, Hardy. Yo no logro comprender entonces la labor de las policías, pues. En esta región, en Purranque, en Río Negro y en Osorno, San Juan de la Costa, han habido atentados incendiarios
que se le atribuye incluso a grupos supuestamente subversivos, pero resulta que no hay ni un solo detenido. Entonces, cuando ocurren estas cosas en la Araucanía, ¿qué uno puede decir? Yo condeno lo que ocurrió. Dentro de mi sector político lo he dicho. Lo que le ocurrió al matrimonio Luxinger-Macay es algo inaceptable en Chile. O sea, no, quemaron vivos a un matrimonio de adultos mayores. Eso no lo podemos permitir. Y las personas tienen que cumplir sus delitos. Pero también hagamos un llamado a que encuentren a los responsables. Hoy día que asesinó a un carabinero es un acto que no podemos tolerar en nuestro país, porque esos carabineros también provienen de nuestras familias que representamos. Son hijos probablemente de un agricultor, un pequeño campesino, que su sueño en la vida es llegar a la institución a salvaguardar la seguridad pública. Entonces son actos repudiables. Yo como parlamentario repudio cada vez que fallece un carabinero en servicio, como también por el otro lado repudiado cuando carabinero ha hecho uso excesivo de la fuerza y ha asesinado o ha estado involucrado en actos de violación a los derechos humanos. Gracias, Harry. Disculpa. Sí, y vamos, interpedimos al diputado Félix Espinosa y vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos conversando con el diputado Alejandro Santana y con el siguiente grupo Manuel Gallardo. ¿Sabían ustedes que cuando vean una farmacia que tenga este sello es porque le están comprando a la Cenabast? Esto significa que vamos a poder tener medicamentos de calidad y a un precio muchísimo más bajo, lo que será un real alivio para nuestra salud y la de nuestro bolsillo. Si quieres saber más de esta ley, ingresa a la página cenabast.cl, donde encontrarás el listado de remedios disponibles y las farmacias adheridas a lo largo de todo Chile. En tiempos de cambio, cuando la distancia nos protege, tenemos que estar más cerca que nunca. En tu hogar, con tus seres queridos, cuidando que no te falte lo más importante. Hoy, la responsabilidad de cada uno es el logro de todos. En tiempos difíciles, hoy más que nunca, seguimos a tu lado con el compromiso de siempre. ESAL, juntos nos cuidamos. Te necesitamos más que nunca. Lávate las manos 30 segundos cada 2 horas. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Y estamos de regreso en la agenda abierta en Vértice TV. Diputado Santana, ¿qué le viene al gobierno? Mire, en estos días están prosperando al parecer la acusación contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Al parecer, como hablamos recién, está avanzando igual el retiro del 10% del fondo de pensiones. Por otro lado, en la coalición de Chile Vamos están apareciendo varios candidatos, los conocidos, Joaquín Lavín, José Antonio Caz, Evelyn Matei. En estos días apareció también Mario de Corte, el ministro de Defensa, el presidente del Banco de Estado también, algunas militantes RN, que lo están promoviendo. ¿Qué le viene al gobierno y la coalición de Chile Vamos saliendo ya de este plebiscito con las elecciones todas las que vienen por delante de diputado Santana? Oye, mira, primero decir que la coalición está viva, porque tiene activos políticos que hoy día se transforman en precandidatos presidenciales y que será materia de los consejos generales de los partidos de la coalición definir quiénes van a ir a una primaria. Nosotros en el RN estamos contentos porque hay propuestas en la mesa, la UDI tiene otras, y en ese aspecto, obviamente que estamos muy motivados. Creo que lo del plebiscito, volviendo un poquito para atrás, no cambió la historia. Y creo que estamos mejor posicionados que la oposición desde el punto de vista de candidato presidencial. Hoy día la oposición tiene un candidato, Jadwe. No florece otro que uno diga quién podría amagar su opción el día de hoy.
no lo veo. Y Jadwe obviamente que no va a representar una mayoría de chilenos, por lo que implicaría, ¿cierto?, tener un presidente comunista en nuestro país. Y lo que él representa y lo que él avala, entre otros, la dictadura de Venezuela. Dicho eso, eso es un elemento que debe traspasarse al gobierno. Y el gobierno, obviamente, administrar lo que le queda, este año y fracción, y principalmente sacar adelante reformas tan importantes, y vuelvo a decir, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, mira, bien, mal, pero es una reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados el 11 de enero del año 2020 y que estuvo 10 o 9 meses paralizado en el Senado por un tema de obstruccionismo político y del debate pequeño de la política, y porque venía un proceso constituyente y lo quisieron parar, frenar, para que sea un caballito de batalla para el plebiscito. Bueno, lo lograron. Yo espero que ahora, ya terminado ese proceso, podamos meterle motor y sacar este cambio de la reforma. Y después, creo que el gobierno tiene un gran desafío. El gobierno cumplió, no olvidemos, yo creo que el proceso del plebiscito del domingo pasado fue impecable. Desde Arica a Punta Arenas yo creo que hubo, salvo algunas excepciones, pero hubo un comportamiento ejemplar, los protocolos funcionaron, la gente se desplegó a votar, y creo que de ese punto de vista debemos sentirnos orgullosos que Chile más que nunca tuvo un espíritu republicano. Con respecto al retiro, con respecto a impuestos súper ricos, con respecto a varios proyectos que de verdad son resonantes, pero no son buenas políticas públicas, el gobierno tiene que hacer propuestas. En materia de los impuestos súper ricos, yo ayer hablaba con Carlos Montes de avanzar en el tema de exenciones tributarias. Es un gran cañonazo desde el punto de vista del win-win, ganar, que podamos tener mayor recaudación tributaria, que podamos volver a la repatriación de capitales que están en el extranjero, que se pueda hacer utilización del Fondo de Utilidad Tributaria, cosas que en definitiva se traduzcan en ingresos reales para el gobierno, para el Estado. Yo creo que el gobierno tiene que participar ahí, tiene que participar. No puede quedar solo en el amague de un proyecto que no recauda nada y que tiene un costo brutal y que va a demorar 7 años en recaudar un peso, que es sobre los bienes de capital. Después, en el tema del 2%, del segundo retiro del 10%, el gobierno ya dijo, no va a hacer nada. Ellos van a ir al Tribunal Constitucional por este tema de los quórums. El gobierno dice que estos son 2/3, la oposición y va a ganar eso de los 3/5, y en consecuencia nosotros vamos a cumplir un rol activo en este tema del 10%. Ya tomamos la definición. No nos vamos a negar a votar la idea de legislar, pero sí vamos a avanzar en una propuesta que sea más que de coyuntura, sea de política pública, y que está un poco correlacionado con la reforma de pensiones. Por eso es que en estos últimos días se ha vuelto a levantar el tema de enfermedades terminales, que ya fue votado en el primer trámite de la reforma de pensiones. Se volvió a levantar varios temas que dicen relación a este tema. Y bueno, ya no estaba Fidel, pero yo dije algo, él dice que no es así. Nosotros cuando en el primer trámite, todos los proyectos de ley, o la gran mayoría de los proyectos de ley tienen 3 trámites, mínimo tienen 2 trámites, pero la gran mayoría tiene 3 trámites, ¿ya? Queríamos que se hiciera una transferencia directa al bolsillo de la gente, cosa que no sucedió, y por eso después entendimos que había que aprobar la reforma la reforma constitucional para poder retirar el 10%. Pero esa reforma tiene vicios. Retiraron de capitán a paje gente que estaba sufriendo como gente que estaba viviendo tranquilamente. Creo que esas cosas hay que revisarlas en un segundo debate. Hay gente que hoy día ya se quedó sin fondos. Hay gente que hoy día se quedó sin fondo de pensiones. Hay personas, ¿cierto?, que si existe este segundo fondo vamos a llegar como al 35% o 38%, no me acuerdo bien, de personas que van a quedar 0 pesos. O sea, 0 pesos para plata de su pensión. Entonces, por una parte, tenemos una reforma que lo que busca es mejorar las pensiones, y por otro lado, tenemos una fórmula de retiro que va a significar afectar las pensiones. Entonces, obviamente que no son vasos comunicantes, son cosas que se contraponen. Bueno, y si vamos a avanzar en esto, tenemos que ver
cómo se va a recuperar esos fondos, a qué plazo se va a recuperar esos fondos, cómo se va a correlacionar con la reforma de pensiones que espero que se inicie con mucha fuerza el debate en el Senado. Ese creo que es el gran desafío de esto, porque después del COVID la gente tiene que seguir viviendo. Pero Manuel Gallardo, usted recién hablaba que tenemos un gobierno que estaba más débil. La semana próxima es probable que avance rápidamente la acusación constitucional contra el ministro del Interior, el ministro lleva hace cuánto, 2 meses. Manuel Gallardo, todo indica que es probable que eso fructifique finalmente por el clima, porque la oposición hoy día en familia está en espíritu auditario, es probable que una vez más, digamos, aquí la oposición se une en torno a una acusación. ¿Qué pasaría si termina finalmente acusando al ministro Pérez cuando ya tenemos un gobierno debilitado? ¿Cuál es su opinión, Manuel Gallardo? Bueno, indudablemente que para el gobierno es una situación extremadamente complicada. Fíjate que yo me leí los 3 capítulos que tiene la acusación constitucional. No soy abogado, pero la verdad es que en principio yo no estaba muy de acuerdo, además de esta carga que tienen las acusaciones constitucionales que se han vuelto un recurso muy recurrente para los diputados de la oposición, habiendo otros instrumentos de control político que podrían haber utilizado antes que la acusación constitucional. Pero el problema está que la defensa que los abogados construyeron, el argumento, tratando de echarle la culpa a el ministro de Defensa, traspasando la responsabilidad al ministro de Defensa, fue lo que ha terminado uniendo a los diputados en relación a darle mayor viabilidad a esta acusación. Yo finalmente creo que, mire, ojalá esté equivocado, porque si no vamos a alargar esto mucho rato, pero yo creo que la acusación va a prosperar en la Cámara de Diputados y se va a detener en el Senado. No veo a el senador Huenchumilla, por ejemplo, votando en contra de quien él mismo definió como su amigo, ¿no? En contra de Víctor Pérez. Pero la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez tenía menos argumentos que la acusación contra Mañalich, según mi criterio. Okay. Pero la defensa de Víctor Pérez jugó una estrategia pésima que generó ruido al interior del gobierno y además generó ruido en la coalición política, porque el diputado Santana no podrá contar la molestia que generó esta estrategia en Renovación Nacional. O sea, errores garrafales, es un autogol enorme, que incluso en el propio gobierno generó mucho ruido. ¿Para qué vamos a hablar también de los roces entre el ministro de Defensa? Pero es probable, ¿no, diputado Santana, que este error garrafal de la defensa del ministro Pérez esté contribuyendo a que avance positivamente en la acusación contra el ministro Pérez, ¿no, diputado Santana? Hay un riesgo, yo creo que eso contribuye a que en la Cámara de Diputados avance al Senado. Yo creo que en el Senado le van a poner la consistencia del fondo, digamos, de lo que en definitiva es el mérito, si constituye o no constituye, en este caso, sacar de su cargo al ministro. Y yo creo que ahí va a primar el sentido republicano, como bien lo dijo Manuel, creo que los argumentos son mucho menores con respecto a lo que pasó con el exministro Mañalich. Y creo que el Senado, como el Senado ha funcionado en varias cosas, no solamente en este tema, el Senado le ha puesto más sentido republicano que en la Cámara. La Cámara, en algunos casos, hemos caído en la anarquía legislativa, o sea, aprobar lo que sea y sacar cosas que son inconstitucionales como constitucionales, pero eso es un debate aparte. Yo sí creo que hay un riesgo inminente, espero que no sea, pero hay un riesgo de que en la Cámara esto se apruebe y que el Senado tenga que resolver. Pero también tengo confianza. El ejemplo que dio Manuel del senador Huenchumilla creo que es un buen ejemplo, y también hay otro.
que yo creo que Montes, y hay varios más que entienden que esto no es a cualquier precio, esto no es un descabezamiento, esto no es una política de destrucción, como si en la Cámara hay varios que la ven así. Mire, antes de cerrar el programa, yo no quiero dejar de que haga una pequeña vueltecita. Jardy, Dime. discúlpeme, solo un comentario adicional. En caso de que en la Cámara se aprobara la acusación constitucional en contra del ministro Pérez, sería primera vez desde 1990 en que un ministro de Interior sería suspendido del ejercicio de su cargo. Esa es la gravedad de esta cuestión. Por primera vez desde 1990, un ministro del Interior sería el jefe de gabinete, ¿no? El cargo que reemplaza al presidente de la República cuando éste se ausenta por menos de 30 días del país. Buena acotación. Así es. Como Chile no es el único país que existe en el planeta, y este año se han realizado cerca de 54 elecciones en contexto de pandemia, pero este martes 3 de noviembre va a haber mucha expectación planetaria por lo que ocurre en el país del norte, donde los electores, donde participan más de 200 millones, en fin, los electores son los que eligen, el número mágico son 270, la encuesta la vez pasada se equivocaron rotundamente, terminó siendo electo Donald Trump, rompiendo todos los pronósticos. Que rápidamente, Manuel Gallardo y Alejandro, ¿cuál es su opinión? ¿Qué cree que va a ocurrir el día martes? Porque quiero una cápita solamente. Estados Unidos es el único país que de su independencia nunca ha suspendido ninguna elección. Han tenido guerra civil, han participado en 2 conflictos mundiales, guerra de Corea también, y nunca, es el único país que nunca ha suspendido sus elecciones de son independientes. Por tanto, algo podemos aprender de ellos, pero tenemos a 2 figuras absolutamente opuestas. Joseph Biden, que representa claramente un talante más moderado, en fin, y Donald Trump, que es tan disruptivo, pero finalmente, ¿cuál es la opinión, Manuel Gallardo, que ha entendido este programa de lo que ocurre antes en el país del norte? Bueno, la verdad es que lo que va a pasar en Estados Unidos el martes es bastante incierto, pero a pesar de que las encuestas dicen que va Biden a la cabeza, yo creo que va a ser una llegada un poquito más estrecha. A Donald Trump le está afectando el número de muertos por coronavirus y el número de infectados por coronavirus, pero ayer o anteayer en Estados Unidos se dieron las cifras de crecimiento que son históricas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la promesa cumplida, Trump le ha cumplido a los norteamericanos, a la clase media norteamericana, que adicionalmente es una clase media que tiene ciertas características que no voy a mencionar acá, pero que hace que voten por Trump. Así es. Y la verdad es que, sin hacer una jugada ni una proyección, yo tengo, mire, perdone la palabra, la tincada, nada más que la tincada, de que Trump va a volver a ganar. No tengo ningún dato duro, ya estoy una tincada, y lo digo así, impropio de un analista político. Muy bien, pero es la tincada. Sí. Muy bien, Manuel Gallardo. Manuel Gallardo dice que tiene una tincada, un hombre que estudió Max Weber, que estudió, digamos, ciencia política, que estudió estadística, finalmente la tincada. Don Alejandro, diputado Santana, ¿cuál es su tincada para el día martes de Estados Unidos? Oiga, la tincada de Manuel es la misma tinca suya. Y yo creo que es la misma tinca mía. Mira, el gringo, el americano del interior, el trabajador, la clase media, el que no está metido en los Twitter, el que no sale en los canales de televisión, el que no está en Miami, el que no está en Nueva York, el que no está en Los Ángeles, el que no está en Chicago, es un americano patriótico, de identidad, de religioso, conservador, de querer su país, que Trump le da esa garantía, siendo quizás poco popular.
Pero siento que ese americano, que me da la impresión para volver a ser mayoría, está con Trump. Porque bien lo dijo Manuel, al final del día, cuando un país se sigue desarrollando, sigue teniendo tasas de crecimiento, como el que tiene Estados Unidos, que son históricos, genera empleo, inversión, esperanza. Al final, el COVID es una situación compleja, difícil, podríamos decir importada por el resto de los países del mundo. Pero después del COVID hay que seguir viviendo. Y podríamos ver países que han tomado la decisión contraria de cerrar todo, pero en definitiva la cesantía, la hambruna, la desesperanza, la angustia. Pero ¿cuál es su indicador entonces? Bueno, le estoy diciendo el argumento porque creo que Trump ha tomado la mejor decisión y que al final del día el americano, el de clase media, el conservador, el que es una mayoría en Estados Unidos, le va a dar el triunfo. Esa es una tincada también, porque obviamente y la tincada es la siguiente. Eligen 538 electores. Yo tengo la percepción que va a ganar Joseph Biden cuando acerca de los 300 electores. Finalmente, en algunos estados claves como Michigan o Pensilvania van a terminar dándole. Y básicamente, además lo digo porque es lo que yo quiero, por el entendimiento entre los países, por el bien de la ciencia y por el bien de la razón y por el humanismo que yo llevo dentro. Yo quisiera efectivamente que el día martes tengamos un nuevo presidente de Estados Unidos. Oye, Harry, pero esa es tu tincada, ¿es tu tincada? Sí, no, mi tincada. Me equivoqué. Mira, entonces ojalá no me pifie mucho, porque yo pensé que la tincada de Manuel era la misma que la tuya. Ya me equivoqué de entrada, así que... No, mi tincada es que va a ganar Biden. Por eso te digo, ya me equivoqué de entrada, porque dije 2 tincadas. Pero bueno, está lo mismo. Manuel Guerrero, queremos agradecerle mucho por este programa que hicimos hoy día. Estuvimos con el diputado Espinosa, estuvimos con usted, con el diputado Santana. Que tenga un buen fin de semana, Manuel Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y saludo al diputado Espinosa y al diputado Santana, por supuesto, Hardy, y a todo el equipo humano y técnico de Vértice TV. Y cuídense. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, diputado Santana, que esté muy bien, diputado. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso. Estimados televidentes, como todos los fines de semana estamos tratando efectivamente de conversar con nuestra gente, nuestros parlamentarios, nuestros cientistas políticos, aquí desde el Paralelo 40, para el resto de la región, porque hay que hacer televisión en pandemia, en cuarentena, pero por sobre todo desde el sur de Chile. Que tengan un buen fin de semana, muchas gracias, que esté muy bien.